Buenas noches, hermanos y amigos que está viendo este medio. Gracias. Nuevamente damos a nuestro Dios poder llegar a cada uno de sus hogares, ya que nosotros estamos aquí de Nenandaria y cada uno de nuestras casas. Yo me llamo Pablo Benítez y gracias al Señor que hoy me toca a mí de hablar una vez más a cada uno de nosotros el plan, el propósito de Dios que tiene en cada una de nuestra vida. Quiero seguir el compartimiento que empecé hace 15 días. ¿Con qué actitud recibimos cuando escuchamos el mensaje de Dios? A la medida que uno recibe el mensaje de Dios, Dios también hace su obra en nuestra vida. Siempre hay una palabra que pronunciamos siempre. El concepto que tenemos de Dios regula nuestra conducta. Es importante entender quién es Dios para nosotros. Verdaderamente es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios sobre todo poderoso, el soberano Dios, en cuya mano está nuestra vida, nuestro tiempo, todo nuestro ser, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud. Y gracias siempre damos al Señor, a nuestro Todopoderoso, cada mañana por revelar a su Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por la cual somos aceptos en el amado. Somos bienvenidos en la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Este es un privilegio tan alto que tenemos todos nuestros hijos de Dios. Y aquellas personas que todavía no tienen esta seguridad de su salvación, la puede obtenernos depositando su fe en la persona del Señor Jesucristo, recibiendo a Él como Señor y Salvador de su vida, para escapar también de la ira venidera. Y quiero leer con usted el pasaje de Daniel, el capítulo 10, el verso 1 al 13. Es una visión de Daniel en una oportunidad, y dice así la palabra del Señor. El capítulo 10 de Daniel, el verso 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamada Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Upas. Su cuerpo era como de berilos, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuegos, y sus brazos y sus pies como de color de bronces bruñidos, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando.
Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Es una visión que Daniel recibió estando a la orilla de un río. Es importante, cuando la revelación fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, la palabra era verdadera. Es importante el orden que tiene aquí la primera parte. La palabra era verdadera. Esto significa que esta voz venía de parte de Dios. Por eso dice la palabra era verdadera. Él entendió. Inmediatamente dice: y el conflicto grande. Cuando Dios va a revelar su palabra a su Hijo, de una a otra forma siempre va a haber conflicto, luchas internas, porque el enemigo no quiere que su palabra sea revelada, porque el enemigo es el príncipe de las tinieblas, de la potestad del aire. Y cuando uno va a recibir la revelación de la palabra de Dios, siempre va a haber conflicto. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Él comprendió de dónde viene esta tentación y tuvo inteligencia en la visión. ¿Qué significa esto? Él entendió que esta lucha viene del enemigo. Y él entendió y sabe, con inteligencia, él sabe cómo enfrentar. ¿Por qué? Porque sabemos bien que los creyentes, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Me acuerdo cuando un hermano iba a participar en un campamento en Piribebuy, le contó al misionero que tenía mucha lucha, primeramente para ir, aún después para el mensaje, el tema que tenía que compartir. Tenía mucha lucha. Y le contó al misionero, el misionero le dijo: eso está bien, hermano, porque cuando hay lucha, quiere decir que Dios te va a revelar alguna cosa importante. Y cuando Dios te revela la cosa, es primeramente para tu propio bien, y después para transmitir a tu familia, para los hermanos, y finalmente al pueblo. Ese es el plan de Dios, el propósito de Dios siempre. Es para nuestro bien. Pero el enemigo, que es el príncipe de las tinieblas, siempre se va a oponer. Siempre va a haber conflicto para que podamos recibir la revelación de la palabra de Dios. ¿Y cómo enfrentó Daniel? Dice: en aquellos días, versículo 2, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Esto significa 21 días. Y dice: él no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüentos, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esto significa que él negó aquella comida, aquella cosa que más le gustaba, dejó de lado, porque él estaba dispuesto a entender, a comprender la voz que venía, que era de Dios, y solamente así él podía vencer a este enemigo tan poderoso. Él ayunó. No menciona aquí que oró, pero sabemos que Daniel es un hombre de oración, porque en el capítulo 3 dice que él oraba 3 veces al día, como solía hacer antes. Cuando una cosa no podemos muchas veces, por supuesto que tenemos que enfrentar con oración y ayuno. Después de la oración,
vino la visión. Después de la oración vino la visión. Y el 4 dice, el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mi ojo y miré aquí un varón vestido de lino y ceñido su lomo de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce, sus bruñidos y el sonido de su palabra como el estruendo de una multitud. Yo solo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Por supuesto que esta visión espiritual para ver a este Dios, a este Cristo glorificado totalmente, una persona queda totalmente desvalidos, no tiene fuerza, valor alguno, porque delante de la luz de Dios, el ser humano, viendo a Cristo glorificado, vemos verdaderamente la luz resplandece toda la oscuridad que hay y nos queda fuerza alguno nosotros como ser humano. Primeramente, entonces Daniel vio, los demás no vieron. Por supuesto que no vieron, porque con los ojos naturales no podemos ver a este Cristo glorificado. Muchas veces muchos creyentes conocen a Cristo humanamente, pero conocer a Cristo glorificado es totalmente otro. Entonces, Daniel dice que de hecho, el 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí ante mis fuerzas, se cambió en desfallecimiento y no tuvo vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Primeramente dice que se cayó su rostro en tierra. Usted se acuerda que Pablo, cuando le rodeó la luz del cielo cayendo en tierra, dice también. Pablo empezó también de ahí. Se identificó con la tierra porque nosotros somos polvo. De ahí el Señor tiene que levantar para que pueda usar como instrumento a cada uno de nosotros. Y aquí una mano, el verso 10, me tocó y me hizo que pusiese sobre mi rodilla y sobre las palmas de mi mano. Daniel se va levantando primeramente su rostro en tierra, luego se puso de rodilla, las palmas sobre las palmas de mi mano, dice. Y después el verso 11, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ahora Daniel tuvo que ponerse en pie, porque Dios le iba a hablar, porque a ti he sido enviado ahora. Ponte en pie. Está atento a la palabra que te hablaré. Es una cosa muy importante de prestar atención cuando Dios habla. A Saúl le costó su reinado y le costó su vida también, porque no prestó atención cuando Dios le hablaba a través de su profeta, que era Samuel. Porque Samuel le dijo, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Él no prestó la debida atención, los detalles que Dios le decía, por lo tanto, se fue a la guerra y no hizo todo lo que Dios le mandó, una obediencia parcial, le costó su reinado y por lo tanto su vida también. Es importante atender cuando Dios habla, cómo recibimos la palabra de Dios. Recibimos por lo menos porque de distintas formas podemos recibir la palabra de Dios. Ahora ya no por medio de un ángel quizás, pero podemos recibir a través del Espíritu Santo que vemos a nosotros, a través de la palabra de Dios que leemos, o a través de un siervo de Dios enviado por Dios mismo. Puede ser un misionero, un anciano, un siervo de Dios. Cuando una persona, un siervo de Dios, te va en tu casa y te enseña o te da una orientación, tienes que prestar la debida atención. Tienes que atender que esta voz va de parte de Dios y de acuerdo que lo que vos recibís, también
va a ser resultado, va a tener un éxito, un resultado en tu vida espiritual. Porque aquí encontramos que Daniel, al entender que la palabra era verdadera, tomó en serio, pero enseguida tuvo conflicto. Eso es normal. Porque el Dios de este siglo siempre se va a oponer para que nosotros nos recibimos la verdad de Dios, especialmente para transmitir a otra persona. Y el versículo 12 dice que el 11 dice: mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Me acuerdo también de Pablo. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué es, Señor? Cuando Dios habla, cuando la gloria de Dios, cuando conocemos a este Cristo glorificado, hay un temor, reverencia, un temor santo, que hace temblar. Muchas veces, no todas las veces, los creyentes conocemos a este Cristo glorificado, no todos conocemos. Y eso es lo que queremos, que cada uno llegamos a este punto, podemos decir. El capítulo 2, el versículo 12 dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Es importante nuevamente, Dios le llama nuevamente a cada uno por su nombre. Y el nombre le llama a Daniel. Cuando se encontró con Pablo, le llamó Saulo, Saulo. Cuando vino junto a Cornelio, el ángel le dijo: Cornelio. Cuando el ángel vino a María, María le dijo. No sé cómo es tu nombre, pero Dios te llama por tu nombre. Cuando el ciego vino a Jesús, y cuando queriendo recobrar la vista, dice: levántate, te llama. Dios te llama, ponte en pie, porque Él te quiere utilizar. Ahora, ¿cómo reacciona? ¿Cómo toma la palabra de Dios? ¿Qué concepto tiene de Dios? Porque el concepto que tenemos de Dios regula nuestra conducta. Acá le dice a Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. Qué importante es una disposición de corazón de cada uno del creyente. Poner a disposición de Dios tu corazón y nuestro corazón. Señor, heme aquí. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Cornelio dijo, él mirando fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Pablo dijo: ¿qué quiere que yo haga? Qué importante es una disposición de corazón. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Por consiguiente, la disposición del corazón, uno entiende y se humilla en la presencia de Dios, y eso hace que Dios mande la respuesta a nosotros. Ese por la cual dice el ángel: yo he venido, fueron oídas tu palabra, y a causa de tu palabra yo he venido. Pero ¿cuál fue el problema? Que tuvo que tardar 21 días para llegar la respuesta a Daniel. Y ahí está el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Con razón que Daniel, cuando la palabra entendió que la palabra era verdadera, empezó el conflicto. Y dice que él estuvo durante 5 días afligido, durante 3 semanas afligido. Y él no comió manjar, ni metió en su boca carne, ni vino, ni se ungió con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él ayunó y oró, porque había una lucha entre Miguel y el diablo, que no quería
que la oración, la visión llegara a Daniel. Muchas veces, quizás pensamos que nos llega nuestra oración a Dios, o no recibimos la respuesta de parte de Dios. Pero si estamos seguros que Dios escucha nuestra oración, esto indica que nos está llegando porque hay oposición. El enemigo siempre se va a oponer. Cuando Dios va a revelar su palabra, esto no podemos conseguir en forma humanamente, sino hay que ir a Dios de rodillas y en ayuno para que llegue la respuesta de parte de Dios. Porque así consiguió Daniel. Entonces, el paso importante entonces también la disposición del corazón de parte de cada uno de nosotros, disponerlo en la mano del Señor, dejar el orgullo de lado. Y quiero mirar con usted también el apóstol Pablo, cuando él tuvo este problema también. Como va a ir en Hechos del capítulo 9. Alguna parte no me quiero leer con ustedes. El verso 13 dice: mas yendo por el camino, capítulo 9 de Hechos, el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Este hombre, verdaderamente podemos decir orgulloso, iba nuevamente en Damasco para traer preso a lo que invocaba el nombre del Señor, lo que invocaba el nombre de Jesús. Él creía que estaba haciendo bien. Tenía autorización de los principales sacerdotes. E iba a una caballería. Y cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí ya no teníamos salida. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esa luz del cielo que recibió dejó en tacho, digamos así, las pretensiones, el orgullo, la vanidad y todo lo que estaba dentro de Pablo acerca de la cosa negativa. Quedó totalmente ahí iluminado por Dios y no quedó cosa alguna de este hombre, de este viejo hombre. Desde ahí empezó un nuevo hombre y dice cayendo en tierra. Es igual que Daniel también, él también cayó en tierra, la boca hacia abajo, dice. Cayendo en tierra. Oyó una voz que le decía, nuevamente Dios le llama por su nombre a Saulo. Dios te llama por tu nombre. Él conoce tu nombre. No sé, Santiago, Elías, Erico, José, Matías, no sé cómo es tu nombre. Pero Dios te llama por tu nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí el apóstol Saulo dice, totalmente ya otra persona, ya. No es más aquel Saulo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Le preguntó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Yo digo, es codiciable esta pregunta del apóstol Pablo. Qué lindo sería si cada uno de nosotros le decimos al Señor, ¿quién eres? ¿Qué quiere que yo haga? Él temblando y temeroso dijo, ¿qué quiere que yo haga? El temor, reverencia, viendo la luz del cielo a un Cristo glorificado. Pablo ya totalmente otra persona.
totalmente otra persona, porque la luz del cielo le rodeó y dejó todo de lado, aquella pretensión que ella tenía, el orgullo, la vanidad y todo. Ahora era otra persona. Por eso Pablo dijo en Tito: nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos algunos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. De repente hay un encuentro personal con Cristo. Desde ahí adelante cambió el rumbo de la vida de Pablo. Pablo no entró en Damasco con la caballería. Se fue a la casa de un hombre, pero llevado a mano ya, porque es ciego. Hace 32 años que el Señor cambió el rumbo de mi vida. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si la persona que está viendo este programa no hay un poder en su vida, no tiene un poder transformador en su vida, Dios te dice: levántate, te llama. Levántate, ponte de pie. Ahora es el momento. Dios te quiere utilizar. Dios quiere obrar en tu vida. No dudes. Porque sabemos que cuando obró en la vida del apóstol Pablo, fue el apóstol más grande que escribió 13 cartas. Primeramente él perseguía a la iglesia, finalmente él fue perseguido. Se puso íntegramente en la mano de Dios y Dios le utilizaba para su honra y para su gloria. Dios llama a cada uno de nosotros, pero tenemos que dejar de lado el orgullo. Usted sabe también de este hombre, Naamán, que casi perdió la bendición más grande por causa de su orgullo. ¿Sí? Casi perdió la bendición más grande por causa de su orgullo. Porque él sencillamente era un hombre valeroso, dice la Biblia. Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este era su defecto. Era leproso. Y la lepra es figura del pecado. La lepra es incurable, el pecado es incurable. Humanamente. Pero sí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso sí, ahí es el único antídoto que puede limpiar y perdonar el pecado del ser humano, es la sangre del Señor Jesucristo. Depositar nuestra confianza, nuestra fe en la persona de Jesucristo, reconociendo que somos pecadores. Pero este hombre, al recibir la noticia de que en Israel había un profeta que le podía curar de su lepra, se fue a Israel junto al rey. El rey se enojó y se enteró Eliseo que estaba ahí el rey, este general del ejército, y le mandó a decir al rey: mándame a mí para saber que hay profeta en Israel. Entonces él se fue, vino junto a Eliseo. Dice el verso 8: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo.
Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y nada más se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y la sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo haría. ¿Cuánto más diciéndote: lávate y será limpio? Este hombre pensaba, como era general del ejército, valeroso, pensaba que Eliseo le iba a salir poniendo en pie, quizás con la mano en la visera y desahogando mi general y todo esto. Pero él sencillamente le mandó un siervo suyo y le mandó a decir: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te será restaurada y será limpio. Así de sencillo. Nada más se fue enojado. Y no solamente se fue enojado, sino que diciendo: y aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie e invocando el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Yo esperaba así, que él iba a salir, iba a poner de pie, me iba a tocar la llaga, la mano en la cual está mi llaga, y ahí invocaría el nombre del Señor para que sea sano. Y se fue enojado. Se fue enojado. Y aparte de esto dijo también: hay río más limpio, Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él pensaba hacer a su manera en otro lugar. Pero Eliseo le dijo así de sencillo: en el río Jordán, vaya y lávanse 7 veces y su carne se te restaurará. Así de sencillo. ¿Cuántas veces queremos complicar, cuestionar la voz de Dios? Y la voz de Dios, vuelvo a decir, puede ser de distinta manera. A través de su palabra, o a través de su siervo, de su escogido, de algunos hermanos que está frente a la obra, o a través del Espíritu Santo. Y muchas veces parece que contradice nuestros pensamientos, todo lo que somos, pero así de sencillo tenemos que obedecer al escuchar la palabra de Dios. Esto depende de cómo recibimos el mensaje que viene de Dios, y de acuerdo a lo que recibimos, el resultado va a ser para nuestra bendición. Y este hombre casi perdió la bendición más grande por causa de su orgullo. Él se fue enojado porque era general del ejército y esperaba de otra forma, pero Eliseo no salió, solamente le mandó un mensajero y le mandó a decir: así haga y así tu carne se te va a restaurar. Pero él se fue enojado. Inclusive dijo: hay un río más limpio, si me baño ahí, ¿acaso no voy a ser limpio? Menos mal que su siervo le dijo: Padre mío, si el profeta te dijera algo difícil para hacer, no lo haría. Mucho antes te dice que te laves 7 veces al Jordán y se te hará limpio tu carne. Menos mal que entendió y se bajó y se zambulló y quedó limpio. Así es Dios, así actúa Dios. ¿Usted se acuerda? Uno seguramente se acuerda cuando Jesús, cuando el ángel vino junto a María para anunciar el nacimiento de su Hijo Jesucristo. María estaba en una situación difícil. Estaba comprometida con José, una etapa más importante para una mujer virgen, de estar comprometida en matrimonio con una persona, con un hombre. Y justo en ese momento
vino el ángel y le anunció lo que ella tenía que hacer. Y esta mujer, María, no le cuestionó. Solamente cuando entendió, dijo, ella podía decir, no, ahora estoy comprometido con José. En ninguna manera. Era totalmente contrario a lo que él pretendía, a lo que ella estaba programando totalmente, porque iba a quedar aparte encinta. Y cuando una mujer israelita quedaba encinta, embarazada, sin vivir con hombre, se consideraba una fornicación y era apedreada. Era seria la situación. Pero cuando ella entendió que esa voz venía de parte de Dios y que era Dios mismo, estaba hablando acerca, a través de sus ángeles, ella dijo, porque el ángel le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí tu sierva, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando el ángel le visitó a María, entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Le dice, aquí el 27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque ha hallado gracia delante de Dios. Nuevamente le llama por su nombre. Es importante, vuelvo a decir, Dios conoce el nombre de cada uno de nosotros. Dios te llama por tu nombre. Y usted se acuerda también, la situación de María era serio. Pero bien sabemos, dice que Dios busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadida. Cuando Dios quiere hacer en nuestra vida, quiere cumplir su voluntad, su plan, su propósito, aunque muchas veces parece que es contradictoria a nuestra pretensión. Porque acá era serio la cuestión. María iba a quedar embarazada y José, al darse cuenta, por supuesto, que iba a dejarla, y casi hizo así José, pero el Señor se le manifestó y le dijo, no temas tomar a María por mujer, porque en ella lo que ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Entonces José entendió y tomó por esposa a María, y así nació el Salvador del mundo, por medio de María. Pero Dios cumple su plan, así Dios trabaja, y Dios quiere cumplir su plan, su propósito en tu vida también, y te llama por tu nombre. Este ciego, bien sabemos, también cuando vino a Jesús, todo le quería impedir, y entonces dice, Jesús deteniéndose mandó a llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quiere que haga? Y al ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quizás antes veía bien a Jesús, le seguía bien a Jesús, pero después, como si fuera que quedó ciego, como si fuera que quedó sin vista, no sigue más a Jesús como antes. ¿Acaso no hay oportunidad ahora en el momento de decirle a Jesús que recobre tu vista? Para que pueda nuevamente, quiere decir que este hombre veía antes, pero ahora dice que recobre la vista. Y dice cuando le llamó, levántate, ten ánimo, ten fuerza, levántate, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces,
arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. La capa, podemos decir, la cosa que te está trastornando en tu vida. Puede ser un pecado, algún orgullo, alguna cosa que te está trastornando para seguir a Jesús. Para que pueda recibir la vista espiritual nuevamente, porque este hombre, cuando recibió la vista, le siguió nuevamente a Jesús como antes. Y este es el mensaje de hoy, hermanos, y que el Señor pueda bendecir para que cada uno podamos entender y poner nuestras vidas en la mano de Dios. Y en esta situación que estamos viviendo, reconciliar con Dios y arreglar nuestra situación con Dios, porque estamos en el último tiempo, para que cuando el Señor viene, podemos estar dispuestos para ir con Él allá en la vida eterna. Y el Señor bendiga su palabra y muy buena noche para todos.